Rafael Palavecino. Rafa Palavecino porque condenaron a 9 años de prisión a Pablo Torres Lacal, el que manejaba la lancha, que embistió y mató a Manuel Storani y a María de los Ángeles, a su mamá, en ese terrible episodio sucedido ya hace 7 años. Justicia finalmente, por suerte, para Federico Storani, que está del otro lado en el móvil. Rafa, buenas tardes. A ver, no estamos escuchando. Ah, está con Federico. Aguardame, Rafa, si me estás escuchando. Te veíamos, pero no se ve. Y vamos a seguramente tener el testimonio de Freddy Storani, exactamente. Que sintió alivio. Alivio. Sí. Veníamos hablando en estos años de lo que venía atravesando, esa situación donde el acusado, la querella había pedido 13 años, finalmente hoy se conoció que fueron 9, estiraba la causa. Sí. Hacía y utilizaba todos los recursos posibles. Si sos inocente, no intentás dilatar. No obstante lo cual, mantiene su libertad hasta que casación defina finalmente el sentido en el que se va a orientar esta condena que se conoció. Si queda firme o no, ¿no? Si queda firme o no. Ahora sí, Rafa, a ver si te podemos escuchar. Buenas tardes. Ahora sí, seguramente. Sí, gracias, Diego. ahí está. Estoy con Federico Storani, este hecho que ocurrió el 31 de marzo de 2016. Federico, muchas gracias por tus minutos. ¿Estás conforme con la decisión de los jueces? Sí, por supuesto. Creo que para usar el lugar común se hizo justicia. El homicida, porque así ya está el acusado, ya fue declarado culpable, así que es culpable de homicidio. El homicida, Pablo Torres Lacal, fue condenado por triple homicidio simple con dolo eventual a una pena de 9 años de prisión. Recordemos que bajó muy tarde a la noche de aquel día infausto de la tragedia. Una poderosa embarcación, lo hacía a la máxima velocidad, haciendo zigzag, y a pesar de ser advertido por un playero que le cargó combustible momentos antes y casi embiste el muelle, de que si seguían así iban a atropellar a alguien, hizo caso omiso y siguió con esa conducta, y desgraciadamente partió por la mitad la lancha donde iba mi hijo Manuel Storani, de 14 años, y su mamá María de los Ángeles Brusone. Por supuesto, a mí me partió la vida, y el golpe fue tan brutal. Manuel estuvo desaparecido por 3 días y lo buscamos con desesperación. Y la conducta de este sujeto se dedicó a tratar de borrar las evidencias. Mientras yo buscaba con desesperación, ellos trataban de borrar el nivel de intoxicación, cambiar, por ejemplo, la intoxicación en sangre que tenía y que dio positivo en la persona muerta que lo acompañaba, al triple de lo tolerable, y también en las propias declaraciones de uno de sus testigos que dijo que habían estado tomando cerveza. Y además iban a un bar, siguiendo lo que podríamos decir vulgarmente de caravana, a esa hora de la noche. Lo que quiero llamar la atención es simplemente decir, los siniestros son una epidemia, son evitables, hay que tener una política de estado de prevención, de educación y también de control. Y me tocó a mí, pero le pudo haber tocado absolutamente a cualquiera. Y que el dolo eventual es cuando una persona se pudo representar que su accionar podía poner en riesgo la vida de otras personas y aún así continúa con su accionar desaprensivo y con desprecio a la vida de los demás. Federico, Diego Brancatelli, Mauro Federico, equipo de Argenzuela. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo, simplemente una formalidad. No es la primera vez que hablamos y hoy llegó el día, ¿no? que tanto se esperaba, el día de esta condena. Primero admiro tu tranquilidad y tu claridad para hablar siempre, tu lucha por la justicia, por buscar justicia, que nunca cesó, nunca bajaste los brazos, así que abrazarte a la distancia y también saber un poco más hoy qué representa este día de hoy para vos, ¿no? Donde se conoció finalmente los 9 años de condena para Pablo Torres Lacal. Bueno, para empezar por lo último, un mayor alivio, un leve alivio, lo dijiste bien. Yo no estuve esperando, estuve luchando, peleando dentro de la ley, dentro de las instituciones,
muchas veces sin entender el porqué de tanta dilación. Una persona que se proclamaba inocente lo que tiene que hacer es facilitar la llegada del juicio oral y público para justamente que se consagre su inocencia. Porque además, como todos sabemos, hay una presunción de inocencia para cualquier persona y está bien, así es la ley, así es nuestro derecho penal liberal, que yo reivindico. Pero si se dedica a obstruir la justicia, a chicanear, a presentar recurso tras recurso, que llegó a la Corte de la Provincia, a la Corte de la Nación, con el solo objeto de que pase el tiempo, realmente eso no es una actitud inocente. Eso es una actitud realmente de una persona que no tiene la menor empatía ni la menor solidaridad con la sociedad que habita. ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con Pablo a lo largo de estos años? ¿Te ha llamado, te ha pedido disculpas? ¿Se ha arrepentido, mostró algún grado de arrepentimiento? ¿Él, algún familiar, algún allegado? ¿Cómo fueron estos 7 años, Freddy? No, solamente acá cuando le tocó hablar a él, todos sabemos que el acusado es el último que puede hablar y entonces pidió una disculpa general, pero como algo así como diciendo disculpa por las molestias. No hubo. Y oportunidad tuvo. Es buena la pregunta. Porque paralelamente, como cualquiera sabe, cuando hay una causa penal también hay una causa civil. Y en la causa civil hubo numerosas audiencias. Y yo concurrí a todas personalmente. Ahí podría haber tenido la ocasión de hacerlo, a resguardo de la propia justicia, con todas las seguridades del caso. Y nunca concurrió, siempre lo hizo a través de sus abogados. Jamás, mientras que yo sí lo hice personalmente, en todas y cada una de las audiencias. Freddy, algo que decías también hace un rato, cuando arrancábamos la charla, es que está bueno de todo este dolor, de todo este aprendizaje, que no solo hicieron vos, tu familia, sino también toda la sociedad, que haya salido algo que tenga que ver con la prevención de este tipo de siniestros, que evidentemente tienen su origen en la imprudencia, en la irracionalidad. ¿Hubo alguna medida? Porque sabemos que esa zona en donde se produjo el siniestro y toda esa zona sumamente frecuentada por embarcaciones de distinto porte, continúa teniendo ese tránsito tremendo. Vos sos consciente, además, como un hombre de la política, si hubo algún tipo de medida tendiente a prevenir este tipo de situaciones. Bueno, exactamente, no sé si hubo, pero cuando este tema se plantea a la prefectura, que es la que tiene jurisdicción y competencia sobre esa zona, te dice que carecen de recursos, que es un poco el permanente, la muletilla que se utiliza. Y en muchos casos es verdad. Ahora, hay que establecer con una política de Estado, una más, prioridades, porque aquí va en juego, como dije, esto se ha convertido en una epidemia. Nosotros vemos, por ejemplo, estrellas amarillas cuando andamos por las rutas, y eso marca una muerte en cada lugar, y cada vez la vemos con más frecuencia. Argentina es uno de los países que tiene mayor nivel de mortalidad por accidentes de tránsito y de todo tipo, con todo tipo de vehículos. Pensemos que los que mueren son generalmente personas jóvenes, que las colisiones se producen generalmente en horario nocturno y muchas veces con conductores intoxicados. Entonces son causas evitables, absolutamente evitables, y hay que darse una política en esa dirección. Freddy, gracias por estos minutos, te abrazamos todos acá a la distancia, de verdad, y nada, simplemente no hay mucho más para decir porque la tristeza continúa, va a ser eterna, pero al menos hoy se hizo justicia y eso es lo importante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y un fuerte abrazo y lo mejor. Hasta luego. Gracias. Qué tipo admirable. Puede volver a pasar esto, ¿eh? Puede volver a pasar. Y ahora que vienen estos días, basta chicos... con ir a la zona del Delta. Es tremendo. Es una juntan locura, miles. Distintas embarcaciones y arman... esto puede volver a pasar. Pero además hay un tema, por eso se lo preguntaba a Freddy, a quien lo conozco desde hace muchísimos años y conozco además a su familia, y pensaba en la lucha que a veces llevan adelante aquellas familias de víctimas de este tipo de siniestros viales, que lo que buscan no solamente es que se haga justicia en el caso en el que los involucra directamente,
sino pienso en mi tía política, Esther Bosch, que perdió a su hijo también en un siniestro vial y fue la promotora de esto que Freddy mencionaba, el tema de las estrellas amarillas. Las organizaciones que lo que hacen es alertar sobre la necesidad de que el Estado esté presente también ahí, Claro. en la supervisión y en evitar. Por ejemplo, en el caso del Tigre, no todas las personas muchas veces que portan o que manejan una lancha tienen el registro adecuado. No son timonel, claro. Adecuada. No son timonel, porque vos no cualquiera puede manejar una embarcación del porte de la que tenía este hombre condenado. Esa potencia. Y además las manejas como si fuera un auto. Si vos vas a alta velocidad, no puedes en frenar. una embarcación náutica, no frenás. No frenás, no es que... No frenás. La propia inercia... Uno tiene que ponerse a explicar cada cosa. Las condiciones de manejo son distintas porque por eso justamente Está bien, las condiciones para obtener el registro son absolutamente distintas. Lo que tienen que saber son justamente los que tienen la responsabilidad de conducir una lancha de estas. Y va a ver, vos recién decías algo de lo que sucede, es cierto, yo no estoy en contra, al contrario, es algo muy lindo, es entretenido, es divertido. Ahora, cada uno tiene que tener una responsabilidad, como si hablamos de autos, tiene que haber un conductor designado, un conductor responsable, vos podés ir tranquilamente con 4 amigos, con 4 lanchas, yate, barco, armás lo que querés, con chicas, con música, con alcohol, con lo que quieras, pero después el que te tiene que regresar a tierra... No tiene que haber consumido alcohol. Exactamente, o lo contratás y no consume alcohol, o si es uno de tus amigos, el que tiene después que ejercer ese rol y esa responsabilidad no tiene que haber consumido alcohol. No es que vos vas, tirás el ancla, ¿no? Ponés música, te lo que da, laderita, hielo, champagne, tomás todo y después volvés a las 11 de la noche borracho haciendo zigzag y en la oscuridad, porque encima estás en un lugar, no es una ruta con una autopista con luces, es un río totalmente oscuro y en zigzag tenés una lancha que está ahí y te la llevas puesta y en matás San Fernando personas, hace año y medio un grupo de amigos que volvían de un asado, siempre volvíamos a un asado, totalmente alcoholizados, también impactaron una embarcación, un bote, lo partieron a la mitad y mataron a uno de los que iban en esa embarcación que volvió a trabajar. Y va a volver a pasar esto, si no hay controles más profundos, más permanentemente o insistentes, que vos cuando tengas que pasar, cuando subís o cuando... Vieron que vos tenés que ir yo he ido, vas a una guardería, pedís que te bajen la lancha, que así se dice, los esperás en el muelle, te la traen, te subís. Digo, son ideas, pensando en voz alta, que no sé si está bueno o no, yo te digo porque lo he vivido. Vos vas a saber quién es el que va a estar a cargo, quién es el que tiene el carnet de timonel, el curso, quién es el que conduce, bueno, soplaca, 0, listo. Sí. Vas a un lugar, cuando tenés que volver a San Fernando, vas a volver, soplaca. Que se controle. Que se haya un control permanente. O sea, es que es similar. Más conociendo. Es difícil de... bueno. Es más complejo por la fisonomía del lugar, claro, porque por ahí hay islas en donde no se puede controlar, por cómo es el delta. Tiene sectores donde vos tenés que pasar, si vos te controlan, lo utilizaste una hora para allá, vos tenés que pasar por un punto de control, tenés que hacer el control y tenés que volver. Cuesta, pero hay que hacerlo. Arriba de un auto, lo primero es apelar a la responsabilidad de aquel que se sube. Porque vos no podés controlar. No digo, pero vos conocés esas movidas. Sí, no, las conozco, las conozco. Lo que ocurre es que vos no le podés hacer... en ese sentido. Lo que habría que hacer tal vez es intensificar los controles a bordo de prefectura, que los intensifican para esta época del año. Porque esta época del año te vas a cualquier hora, de jueves a domingo, diurno y nocturno. Perfecto. Que no constituye un delito. Lo que constituye un delito es cuando alcoholizado te subís al frente del timón. Exacto. Eso es lo que constituye un delito, que está penado. El timonel. Claro, el timonel. Y después lo que dice Mauro, que como las víctimas son, y los familiares de las víctimas, los que después tienen que batallar y batallar y batallar en tribunales para poder conseguir justicia en siniestros viales y en este caso, en este tipo también de siniestros mal llamados accidentes. Porque si se puede evitar no es un accidente, es un siniestro vial. Y la conciencia a la hora de manejar una lancha, de manejar cualquier tipo de embarcación, debe ser solo la misma que cuando te subís a un auto. Lo mismo, por eso, primero la responsabilidad. Segundo, saber que si estando alcoholizado, incumpliendo las normas, tenés un accidente y en ese accidente matás a alguien, vas a ir preso. Ahora, debería ir preso. ¿Y por qué digo que debería ir? De hecho, perdón, es el de blanco, del medio, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Porque de hecho el fiscal lo pidió. El fiscal pidió que se lo detenga. Que la prisión sea en esta instancia. Sea efectiva, porque entiende que hay riesgo de fuga. ¿Por qué entiende que hay riesgo de fuga? Porque desde 2016 ha intentado por todos los medios jurídicos intentar evitar
que se lleve adelante el juicio, con recursos a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Corte Suprema de la Nación. Y eso, para el fiscal, constituye una maniobra que entiende él en la medida que fuera condenado, como fue condenado hoy, a 9 años de prisión de cumplimiento, podría hacer que este hombre se profugue, porque además tiene los medios económicos para hacerlo. Ahora, si estuvo bien sustanciado el juicio y todo da a entender que fue así y el material probatorio estaba y además hubo intento de entorpecimiento de la prueba por el tema del dosaje en sangre y demás, es muy difícil que Casación revoque o que el Tribunal de Alzada revoque esta condena. Por lo tanto, no es ahora, será en poco tiempo, pero va a tener que cumplir los 9 años en la cárcel, va a tener que ir a la cárcel, ¿no? Uno intenta confiar, ¿eh? Sí, Uno intenta confiar. Pero recién estamos hablando de Fariña. Perdón, hago una breve vuelta. Sí. Fariña es el único que reconoció ser un delincuente y es el único que no está preso en esa causa. Sí, es verdad. El único que reconoció, Pero sí. acá estamos hablando de un homicidio, son 9 años de prisión. Es totalmente, son cuestiones distintas, pero mirá como en dos causas donde se ve la mano de la justicia. En este caso hay un fiscal que con mucho tino pide, bueno, deténganlo ahora. Sí. Si lo condenaron, deténganlo, porque todavía minutos antes de la condena, seguía diciendo que era inocente. Y no estuvo un minuto en la cárcel. No estuvo un minuto en la Ni cárcel. un minuto. Y se cansó de decir que en realidad él que conducía la embarcación que llevaba a las víctimas, a 2 de las víctimas, porque además mató a un amigo de él, ¿eh? Sí, uno de los que venía con él en la lancha. Y además, de los 3, uno era amigo cuando de él. vos repasás los Dijo, la testimonios, culpa es del otro, siempre la culpa es del otro. a lo largo del juicio, vos repasás los testimonios de los que aportaron como prueba testimonial su vivencia en ese momento. Tenés, por ejemplo, el playero, que es el que advirtió de manera Sí. Que se primaria. anticipó que algo podía pasar. Le dijo, maestro, usted está andando muy rápido, usted se la va a pegar o va a lastimar a alguien. En zigzag a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Sin visibilidad. Hizo no había caso luz. omiso y pasó lo que pasó. Eso es mucho más que una imprudencia, ¿eh? Sí. Y ya mató Es y mucho ya más que le arruinó la vida a 3 familias, porque mató a Juan Manuel, mató a su mamá, María de los Ángeles. Sí. mató a un amigo de él. Y al día de hoy todavía sigue diciendo, no, yo no soy inocente. En realidad la culpa es de él porque él venía mal. Cuando venía alcoholizado, haciendo zigzag, con visibilidad nula, en medio del río a las 11 de la noche un jueves. Esas son las circunstancias de la tragedia. Bien, 9 años de prisión para Pablo Torres Lacal. Poco se le ha visto la cara, poco se lo ha conocido. Uno intenta retener y yo no tenemos bien presente, sí, la historia, sí, haber visto, charlado, escuchado muchas veces a Freddy Storani, con esa, lo escucharon, ¿no? Con el amor que habla, 14 años con tenía la su tranquilidad hijo. y la paz. 14 años 14 tenía su años hijo, tenía. tenía toda la vida por Manu delante. era el La luz de sus hijo ojos. más claro, el Sí. hijo más chico, el varón. Nada, los que lo conocemos a Freddy sabemos lo que sufrió y por eso Terrible. no podemos menos que consustanciarnos con esta sensación de que se hizo justicia.